Total, los que vengan llegando, ¿cierto? Después se irán poniendo al día. Ya, chiquillos. A ver, Profesora, sí, cuénteme. el jueves no hay clase. No, no. De hecho, no, porque es día feriado y para que ustedes sepan, es el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Ojo ahí. Por cierto, ¿saben por qué es ese día? ¿Alguno sabrá el origen histórico? No, Se los cuento, solamente voy a hacer alusión en pocas veces a mi rol como profe de historia, pero para que sepan, es el 31 de octubre y no es en otra fecha, porque un 31 de octubre de 1517, ¿ya? Martín Lutero, un monje católico que molesto de hecho con las situaciones de la iglesia durante el siglo XVI, decide publicar las 95 tesis, que son el origen de las actuales iglesias protestantes, y las publica afuera de una iglesia católica que es la Catedral de Wittenberg, que estaba en Alemania. Y eso provoca el inicio de lo que se llama el segundo cisma de la iglesia o el nacimiento de las religiones protestantes, que se basaron en estas 95 tesis de Martín Lutero y que eran críticas fundadas, por cierto, en la época que le hacía Lutero a la Iglesia Católica, para que sepan ustedes. Por esa Lutero, razón, ¿Mm? Lutero el que colocó los 10 dijiste, ¿no es cierto? 10. 95 tesis en el 31 de No, octubre de pero 1517. hizo una carta y la puso en la puerta. Así es, Lutero. Sí. Y de hecho, por eso las primeras religiones que se crean son, digamos, las divisiones entre bautismales, luteranas, ¿cierto? Etcétera. Porque son todas religiones protestantes. Y se les llama protestantes porque son críticas de la labor, ¿cierto?, de la Iglesia Al Católica. papado. Así es. Y del Papa, Bien, sobre eso me todo, gusta. exactamente, sobre todo la infalibilidad del Papa, por cierto, que era una de las cosas que más se cuestionaba de aquella época. Pero para que sepan ustedes, por esa razón el jueves es feriado y gracias a eso ustedes no tienen clases ese día, por si acaso. Así que si son creyentes ese día, bueno, vayan a la iglesia y si no, pues aprovechen el día de descanso. Cada uno verá ahí donde le aprieta más el zapato, ¿cierto? Pero bueno, dicho esto, este paréntesis histórico, ya chiquillos, a ver, la semana pasada nosotros, ¿cierto? Hicimos o empezamos ya a adentrarnos en las funciones o en el marco en realidad de trabajo que va a tener un asistente de aula. Yo les decía a ustedes que el énfasis de esta área, ¿cierto? De este módulo y de la labor que tienen ustedes es fundamentalmente administrativa. Ustedes van a tener que trabajar, ¿cierto? Con bastantes documentos y que todos los colegios lo deben tener. Proyecto educativo institucional, pero sobre todo, que fue lo que más hicimos énfasis, ¿cierto? Ese día, fue el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, ¿ya? Como principal instrumento de cabecera que ustedes deben tener y que deben manejar. Una obligación que tienen los asistentes de aula es manejar la normativa, tanto normativa propia de su quehacer, como también la interna que tienen los colegios, ¿ya? Ojo, ustedes los paradocentes, o sea, perdón, los asistentes de aula van a jugar también un rol importante en el Plan Integral de Seguridad Escolar, ya que ese plan integral tiene que responder y tiene que estar diseñado, ¿cierto? En cuanto a las zonas que son para emergencias en el colegio, la cantidad, por ejemplo, de extintores que hay, la cantidad de mobiliario que hay, qué protocolos se aplican en determinadas situaciones, tienen que estar dentro del PICE, y también, como vimos nosotros, ¿cierto? La semana pasada, la normativa escolar, también el reglamento interno de convivencia escolar tiene que incluir algunos otros protocolos importantes. Ya yo ese día en el grupo de WhatsApp les dejé el checklist de más o menos lo que tiene que tener cada reglamento interno de convivencia escolar. No sé si les quedó más o menos claro o tienen alguna duda con eso, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Alguien levantó la manita. Héctor, cuénteme. hola profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo Disculpe, le va? dos cosas. Dígame.
nosotros, al menos yo estoy contratado como asistente de la educación. Ujú, Eh, correcto. no tengo el curso, lo estoy haciendo ahora. Ujú. ¿Qué potestad tengo yo para suspender a un niño? Por ejemplo, por los atrasos, porque eso está en el RICE. Legalmente o conforme a lo que dice el ministerio, ¿puedo suspender a un niño? El inspector me puede decir, tiene que suspender a estos niños porque llevan 5 atrasos. No, No, no. De hecho, ser súper clara, el único que puede aplicar normativa como tal, es el inspector general. Lo que sí puede atender es el asistente de aula, es atender a apoderados para requerimientos específicos, o sea que para entregarle, por ejemplo, detalles de atraso, pero ojo, no se debiera suspender por atraso. y si es que está en el RICE tampoco. A ver, lo que dice la ley de inclusión al menos es que no debería. Eso está en Ahora, la ley. Incluso. sí, si ustedes lo tienen en el RICE, podrían quizás pasarlo por ahí, pero la sugerencia es que no se le puede vulnerar el derecho a la educación a un niño, ni porque llegue atrasado, ni porque llegue con un uniforme que no ha lugar dentro del reglamento. Lo que Ya, sí sí, yo puedo hacer es llamar al apoderado innumerables veces y firmando compromiso, pero se supone que la suspensión opera por faltas que estén tipificadas dentro del RICE y que sean fundamentalmente faltas, ¿cierto?, a la convivencia. claro, sí, sí tengo la razón, porque hoy día en la mañana llegó un Ujú, niño del cuarto medio. eh, Se les deja entrar hasta las 9, perdón, 8:07. ujú. De ahí los dejan parados 45 minutos hasta que el cambio de bloque. Y el niño me dijo, ¿sabe qué? Mire, yo entiendo su labor, pero esto no está en el RICE. No está en el RICE que yo tenga que esperar 45 minutos acá, porque con mi papá lo leímos. Le dije, ¿sabe? Mire, yo le encuentro toda la razón. El derecho a la educación es un derecho constitucional. Vaya a hablar con el inspector, directora, pasen a la sala, dijeron. Porque no está, el niño tenía toda la razón del mundo. ¿Se acuerda lo que yo le dije la semana pasada o no? ¿Se acuerda lo que les dije? Lo importante del RIS. ¿Y qué más? Quiero que les dije yo el día jueves. Lo que estaba en el RICE se puede sancionar, lo que no está, no se puede. No se puede, salvo que esté especificado por dónde lo puede pasar. Una, que lo agreguen en el RICE, y dos, que en el contrato de matrícula se especifique qué medidas se van a tomar frente a determinadas situaciones. Pero si no está en ninguna parte, no se puede. Por muchas ganas que tenga el colegio de sancionar ese tipo de conducta, no se puede. Así que, buena pregunta la que hizo Héctor. Todo lo que no esté en el RICE, chiquillos, no es sancionable. ¿Ya? ¿Le gusta el colegio o no? Por eso, si algo que ustedes pueden insistir, sobre todo en los consejos escolares, es que se hagan procesos al menos una vez al año de modernización de de los reglamentos, porque en el fondo esa es la única forma de ir arreglando ese tipo de situaciones como la que le pasó a usted, Héctor. Así que para que sepan ustedes, ¿qué tal? Así que No, anótenlo no, ahí como, gracias. dele Gracias, nomás, sí, Héctor. porque las personas que trabajan conmigo, que tenemos ese rol del inspector, perdón, de asistente, me dijeron que preguntaba esa pregunta porque muchas veces a nosotros nos hacen suspender, sobre todo por el tema de los atrasos. Claro, en el RICE supuestamente dice tercer atraso, llamado al apoderado. Cuarto atraso, citación del apoderado. Y quinto atraso, suspensión. Debiera ser Pero carta de compromiso nomás. sí, porque si el niño está atrasado, perdón, llega atrasado o Ujú. tiene ausencia, yo lo estoy haciendo más faltar a la clase, lo estoy dejando más ausente. Exacto. Entonces, eso debería haber estado comunicado a los apoderados con un informativo, por ejemplo. Pero si no está en ninguna parte, no es aplicable. El apoderado tiene que estar en conocimiento para eso, si no, problemas. Ese es el asunto, para que ustedes sepan, repítanselo como mantra, lo que no está en el RICE no es aplicable y ustedes no lo pueden aplicar, porque los que se pueden meter en un tema, de hecho, son ustedes. Porque si un apoderado se pone pesado, puede ir a ponerles el reclamo eso puede ser perfectamente un caso para superintendencia, porque en el fondo se están sancionando cosas que no están en la normativa interna del colegio. Y siempre lo que va a preguntar en la superintendencia va a decir, ¿esto está en la normativa del colegio?
Porque se supone, chiquillo, que el ministerio tiene las copias de los reglamentos de todos los colegios. Se supone que ellos los revisan también, porque esos reglamentos, y de ahí les voy a mostrar de hecho el otro sistema que ustedes van a trabajar, tienen que estar en SIGE. Entonces se supone que el sostenedor y el ministerio tienen acceso a aquello. Así que, ojo ahí, mejor pregunten, respáldense vía correo siempre, pero no se metan en un problema si es que no lo saben. Esa es mi sugerencia para el día de hoy, para comenzar. Ahora, a propósito de lo mismo, no sé si hay alguna otra duda antes de ir a lo que quiero conversar con ustedes hoy día. ¿No? Acá no. Ya, ok. Entonces, ojo, asistentes de la educación. Ustedes tienen varias funciones, ¿ya? Ojo, ¿qué funciones tienen? Aplicar la normativa en el caso, ¿cierto? Específico que tenga el colegio. Pero, por ejemplo, ustedes como asistentes de la educación no pueden decretar suspensiones. Eso, quien lo debe hacer es el inspector general, ¿ya? Lo que sí ustedes pueden citar apoderados ¿para qué? Para entregar informes de nota, para entregar reportes de atraso, pueden llamar a los apoderados a las casas cuando un estudiante llega pasado de cierto horario, pueden también, ¿cierto?, hacer proceso matrícula, atender apoderados por consultas diversas, digamos. Ay, denme un segundo. Pero ustedes no aplican normativa en situaciones graves. Eso lo hace el inspector general, que puede, ¿cierto?, aplicar, digamos, suspensión, aplicar condicionalidad y eventualmente, ojo, el director es el que eventualmente comunica aula segura, ¿ya? Para que sepan ustedes, en el caso de que eso ocurra. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Me siguen hasta aquí, chiquillos? Sí, Ya, súper. Yo no, profe, disculpe, que justo me habló mi hijo y como que me quedé atrás con la primera parte. Ya, No la escuché. ya, Génesis. Repito, ustedes pueden atender a apoderados, pueden entregar ciertos informes de nota, pueden entregar detalles de atraso, de inasistencia, recibir certificado médico, hacer gestión de matrícula, atender inquietudes de los apoderados, pero, reitero, las sanciones que involucren conductas graves, gravísimas, las aplica el inspector general, no el asistente de aula. Ya porque les cuento, ¿qué es lo que dice la normativa, estimados y estimadas? Cuando un estudiante está reiterativamente faltando o hace acciones que alteran la convivencia escolar y ya se siguieron los procedimientos que tiene el reglamento interno, lo que habitualmente se hace, para que sepan ustedes, es llamar a un consejo disciplinario, donde se reúnen todos los profes que le hacen clase al curso o al nivel, por ejemplo, si estamos hablando de básica, y se determina qué estudiantes quedan condicionales y qué estudiantes no lo quedan. Y esa notificación al apoderado tampoco la hacen ustedes, la hace habitualmente el inspector general. Y en aula segura, el que habitualmente notifica la caducación de matrícula por esa razón es el director, ¿ya? Para que sepan ustedes. No sé si hay en Génesis para todo aclarar la duda. Sí, muchas gracias. Perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo se dividen los asistentes de aula? Esto es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Espérenme un momentito. Eh, Ya, que estaba contestando a alguien que estaba preguntando en el WhatsApp. Ya, chiquillos. Entonces, entendiendo esto, ustedes se dividen en tres grandes grupos dentro de lo que son los asistentes de la educación. Primero, los asistentes de aula que son profesionales, ¿ya? O que tienen un título profesional universitario.
¿Cuáles son esos? Habitualmente, para que sepan ustedes, son los siguientes. Encargado de convivencia escolar, que ojo, puede ser un profesor que tenga el magíster o el diplomado en convivencia, o puede ser un psicólogo o psicóloga que tenga eh, especialización en convivencia escolar. Ojo con eso. El psicólogo, el trabajador social, el terapeuta ocupacional, porque hay colegios que lo tienen, en realidad son los menos, pero hay, fonoaudiólogo. Ojo que el terapeuta ocupacional y el fonoaudiólogo, estimados, se dan en los colegios que tienen PIE habitualmente, proyecto de integración escolar, ya para que ustedes más o menos sepan. Ahora, estos profesionales, ¿cierto? Se rigen también, igual que como les decía a ustedes, por el Código del Trabajo y tienen que tener una carrera que dure al menos 8 semestres de duración, ya que son, digamos, estos profesionales que les mencionaba. Ojo con la segunda función, que eso es lo que ustedes más fundamentalmente tienen. Función de paradocencia. El paradocente, o también algunos colegios le llaman el inspector de patio, es el que trabaja la parte más administrativa. O sea, todo lo que les decía a ustedes la semana pasada es lo que hace un paradocente o un inspector de patio. ¿Qué es lo que hace un paradocente o un inspector de patio habitualmente, chiquillos? Registro de atrasos, atención de apoderados, matrícula de estudiantes, matrícula de estudiantes, eh, recepción de licencias médicas. eh, Fabiola, cuénteme. Cuénteme, Fabiola, le escucho. Fabiola, no ¿Me le... escucha, profe? Ahí sí, Ahí sí, ahora sí. ya. Cuénteme. Un técnico que tenga un diplomado de convivencia escolar no puede estar dentro del departamento de convivencia escolar o tener alguna responsabilidad en sí, Podría ser en el área. mediador de convivencia. Podría ser mediador de Ah, convivencia, pero el encargado habitualmente no, porque es una función de apoyo profesional, entonces sí o sí tiene que tener carrera de 8 semestres. Eso es lo que la ley dice al menos. Ya, para que y usted sepa. un trabajador social, sí. El trabajador social sí, pero ojo que para Ah, ser encargado de convivencia escolar, Fabiola, como les decía, los colegios están exigiendo la especialización en convivencia escolar. claro, al tener un diplomado, a eso me refiero yo. Correcto, sí, Ah, ok. pero Ya, profe, podrías, muchas. de nada, Fabiola. De hecho, puede ser parte del departamento de convivencia, pero asumir la función mayor probablemente no, por lo que le explicaba un poco recién, ¿ya? Ya, al menos que fuera trabajador social o psicólogo, fonoaudiólogo y todo eso. Así es, correcto, ¿No? Ya, profe. Gracias. de nada. Entonces, ¿qué tenemos, cierto? Registro de atraso, atención de apoderado, matrícula de estudiantes, recepción de licencias médicas, em, ingresos de los estudiantes, entiéndase, ingresos chiquillos, como lo siguiente, entiéndase, ingresos que llegan, ¿cierto? Después de la hora normal de clase, estamos hablando de estudiantes que llegan, ¿cierto? 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana a veces. eh, Eso fundamentalmente, ¿no? Para que ustedes más o menos sepan. Ahora, ¿qué plataforma es la que más usan para docentes? Habitualmente, estimados, esta que les voy a mostrar ahora, que se llama SIGE, que se llama así, en realidad las siglas es SIGE, pero se llama Sistema de Información de la Gestión Escolar.
¿Por qué es tan importante que sepan esto? Porque SIGE es la plataforma donde se lleva toda la parte administrativa de un colegio, ¿ya? Ojo, no puede cualquier persona ingresar. ¿Por qué prefiero mostrárselas al menos? Porque tienen que saber ustedes que es una página que tiene datos extremadamente sensibles, como les voy a mostrar un poquito ahora, ¿ya? Ojo, este es SIGE Mineduc, ¿ya? Aquí se entra. Les voy a mostrar un puro ejemplo nomás. Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Esto es lo que no les debiera salir en SIGE. Nunca. Dice, el número de alumnos colisionados que mantiene actualmente su establecimiento es de 2 alumnos. ¿Qué significa una colisión? Para que ustedes sepan. Una colisión significa que hay estudiantes inscritos en más de un colegio. Ojo, ¿por qué eso es malo o es complicado? A ver si a alguno se le ocurre. Por la subvención. Eso, Héctor. Excelente. Estimados, por ningún motivo puede haber estudiantes en más de un colegio. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque todos los colegios en Chile, los colegios, perdón, municipales y particulares subvencionados, ojo, particulares subvencionados, menos los particulares pagados, porque eso no reciben plata al ministerio, reciben fondos del Mineduc a través de la subvención, para que ustedes sepan. ¿Ya? Y la subvención es la cantidad que el ministerio entrega por estudiante que asiste a clase. Ojo, por estudiante que asiste a clase. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, ¿por qué a nosotros nos pasa? Porque pasa muchos chiquillos en los colegios públicos, ¿cierto? Que hay estudiantes que se van a mitad de año, estudiantes que llegan eh, en diferentes épocas del año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a ustedes les pase eso, tengan una colisión en su colegio, siempre hay que llamar a un apoderado. ¿Por qué razón, chiquillos? Y esto es importante que lo sepan y entenderán los que trabajan en colegio. El problema es que yo no puedo dar de baja un alumno en SIGE si no tengo la autorización expresa del apoderado. ¿Cómo un apoderado me autoriza a darlo de baja? Porque va a retirarlo al colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay apoderados que creen que los retiros son automáticos. Llegan y cambian al niño al colegio y nunca van a retirar esos papeles. ¿Me explico? El tema es que eso nos genera un problema a nosotros, por lo mismo que les decía, porque en el fondo no tenemos, no tenemos certeza de que el estudiante va a cursar estudios con nosotros o no. ¿Ya? Esta es la plataforma más sensible que ustedes van a encontrar. ¿Ya? Y esta no la trabajan habitualmente todos los paradocentes, los que tengan funciones más administrativas, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay datos generales del colegio, porque está la cantidad de alumnos matriculados, porque aquí se registra la asistencia, chiquillo, porque aquí están los reportes y archivos, por ejemplo, cuando hay que hacer actas, porque las actas de hecho que se imprimen son las que van por SIGE, por eso que es tan potente y es tan delicado de usar. ¿Ya? Por ejemplo, miren, les voy a mostrar solamente esto. Por ejemplo, si yo quiero ir a la asistencia diaria de X curso, ¿cierto? Yo me voy al día, por ejemplo, y me voy al séptimo A, por ejemplo. Y tengo esto. Y tengo registrada la asistencia de esos niños. ¿Se fijan? ¿Alguno de los que trabaja como para docente acá sabe cómo usar el SIGE? No, ¿No? lo hemos visto nomás, lo he visto. Ya. Porque, ojo, habitualmente el que mete más mano en SIGE es el inspector general.
Pero hay colegios donde el inspector general le delega esto a los paradocentes o a los asistentes de aula, inspectores de patio, ¿ya? Pero siempre dejan uno o dos asistentes de aula o paradocentes que manejen más bien el tema administrativo, ¿ya? Pero Profesora, sí, cuénteme, Héctor. ¿qué pasa si la asistencia del SIGE no cuadra con el libro de clase? Uy, es un problema no menor, po, porque el, a ver, ¿qué es lo que castiga el ministerio? ¿Por qué es importante que sepan esto? En el sistema SIGE hay que trabajar con la mayor probidad posible. ¿Por qué razón? Porque para la ley, cuando la asistencia al libro digital no corresponde a lo que hay en el libro de clases digital que tiene cada colegio o el libro de clases, digamos, físico, podría haber una falta a la probidad. ¿Por qué? Porque la asistencia es recurso público. El dinero de la asistencia es recurso público. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso, la Provincial de Educación? ¿Qué es lo que hace habitualmente esto? Le cursa una multa. ¿Por qué? Porque son los llamados hallazgos en materia de asistencia. Para que ustedes sepan. ¿Qué tal? Y ojo que la multa no es nada barata, se los digo al tiro. La multa anda por lo menos en los 10 millones de pesos. Solamente para que se hagan una idea de lo. Porque en el fondo, ¿qué es lo que piensa el ministerio? Que el sostenedor está tratando de joderse al ministerio con el tema de la asistencia. Un fraude. Un fraude. Literalmente, sí. Eso es lo que piensa. Así es. Tal cual. Así que, para que vean ustedes que es una cuestión muy, muy sensible. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? Profesora, Bien. Sí, cuénteme profesora, más. pero Ujú, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una asistencia ujú. y en el curso hay una inasistencia de niños que está justificada por certificado médico, pero no se ha actualizado, por ejemplo? ¿Eso igual tiene un plazo para actualizarse? Buena pregunta la que hizo Verónica. Muy, muy, muy buena la que hizo. Esperaba una pregunta así. Ojo, todos los fines de mes se declara la asistencia en SIGE. Siempre el último día hábil del mes se tiene que declarar. ¿Yo puedo empezar a registrarla antes de SIGE? Sí, pero siempre se termina el último día hábil del mes. Por lo tanto, ojo, la licencia médica se tiene que entregar en los colegios, sí, pero no elimina la ausencia, solo la respalda. Por lo tanto, si el apoderado, ¿cierto? Eh, faltó el niño, por ejemplo, ¿puede entregar la licencia en cualquier momento del año? Sí, pero lo que siempre ustedes como asistentes de la educación tienen que tener en cuenta y explicarle al apoderado que la inasistencia de un niño no se elimina porque entregue la licencia, pero sí se respalda. En el fondo, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cierto? Nosotros tenemos una normativa en Chile en la cual dice clarito que el estudiante puede ser promovido de curso si es que pasa el 85% de asistencia. Pero si no lo tiene, por cualquier motivo, uno empieza a mirar las licencias médicas y dice, ah, ya, este niño tiene el 70%, pero faltó y este día. Entonces, Profesora, si calculo, me da la sumatoria, ¿cierto?, para promoverlo. ¿Sí? Dígame nomás, Verónica. es que no me queda claro porque usted dijo el Ujú. último día hábil del mes se actualiza la Se de- asistencia. No, lo que pasa es que, a ver, SIGE da los recursos de un mes para otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Los recursos que recibe el colegio, por ejemplo, en abril, son los de la subvención de marzo. Los que recibe en mayo son con la subvención de abril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El colegio tiene que cerrar la asistencia el 31 de marzo, por ejemplo, o el 30 de marzo si corresponde al último día hábil. No sé si me estoy explicando bien, si se entendió mejor No, ahora. no le entiendo. Ya, me voy a volver a explicar. Nosotros tenemos, ¿cierto? Lo siguiente. Miren, para dejarlo más en claro.
SIGE es la herramienta por el cual entonces los colegios declaran la asistencia. ¿Qué es lo que sucede? De la asistencia depende, ¿cierto? Los recursos que al colegio le van a llegar. El tema es que para que un colegio reciba recursos en un mes determinado, tiene que haber, ¿cierto? O tiene que tener más o menos el ministerio estimación de cuántos alumnos fueron al colegio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, para dar eh, dinero en marzo, obviamente nosotros sabemos que en enero y febrero no fueron estudiantes, ¿cierto? Por ende, qué hace, digamos, el ministerio? Saca el promedio de noviembre y diciembre y con eso le da la asistencia, le da financiamiento en marzo. Para darle recurso en abril, cuenta la asistencia de marzo De marzo. y así sucesivamente. No sé si ahí se entendió mejor. Ya, pero a ver si yo entendí bien. Yo soy Ujú. media Humbertito, pero prefiero Ya, preguntar. ya no hay problema. Resulta que si entonces todos los días, el último día de hábil del mes, tiene Ujú. que actualizar la asistencia para ver si tiene correctamente para la subvención del mes que viene, ¿no? Sí, todos los días se pasa la asistencia, pero habitualmente los últimos días de cada mes los colegios empiezan a declarar la asistencia en SIGE porque ese proceso tiene que quedar terminado el último día hábil, porque con eso después se cierra, digamos, la plataforma ministerial y se empieza la declaración de asistencia por parte del sostenedor al ministerio. Ese es el tema, Ya. ¿Y a dónde entra el tema de las licencias médicas? ¿Solamente la dejan como registrada como respaldo en el caso de? como respaldo interno, exacto. Pero Pero eso no quiere decir que el niño quede presente. no, queda ausente. El tema es Ah, que la licencia médica tiene justifica un el por qué el respaldo. niño está ausente. Exacto, eso Ah, ok. es. No sé si ahí se entendió de forma más clara. Sí, sí, ya entendí. Ya, Gracias. perfecto. Profesora, Eh, pero la asistencia igual se puede ir haciendo diariamente en el sistema o solamente se tiene que hacer a fin de, el no, último día. Génesis, hay colegios que lo hacen todos los días, pero ¿cuál es el asunto? Son colegios que habitualmente no tienen grandes errores de asistencia. Ese es el asunto. Porque mira, quiero ponerte en una perspectiva. Si, por ejemplo, tú registraste la asistencia el 1 de marzo, ¿cierto? Y el profe de la sala se equivoca, ¿Ya? si no lo advierten, ustedes como asistentes de aula, no lo advierte la persona que lo pasa en SIGE, eso puede ser constitutivo, ¿cierto? De un cuestionamiento del apoderado y diga, bueno, ¿y por qué mi alumno tiene este día en asistencia si el niño estaba? Profesora, ¿y esta Ese es el asistencia, asunto. como los niños llegan tarde, hasta qué bloque era que se pasaba la asistencia para Buena confirmarlo? pregunta. Hasta las 9:30. En SIGE, chiquillos, se registra la asistencia. De hecho, les voy a mandar una circular número 1 que ustedes debieran saberla súper bien porque ustedes van a trabajar con eso en asistencia. Mm. La circular número 1 establece que la asistencia que se ingresa en SIGE debe ser aquella del segundo bloque de clases. Por eso los Ya. colegios dicen que los niños debieran ingresar no más allá de las 9:30 de la mañana. ¿Sabe Profesora, qué me... ahí, Porque, ay, perdón, disculpa. Un momento. Espérense, chiquillos, vamos en orden con levantaditas de mano. Ya, Génesis, Yo estoy termine la levantando idea. la mano hace un rato. Ya, un momento. Ya, Génesis, continúe. Ya, lo que pasa es que a mí me ha tocado muchas veces estar en portería, Ujú. porque va a sacar a la compañera. Y hay niños que llegan después de las 12 del día, pues entonces, igual las personas que están a cargo, como de este apoyo estudiantil que le llaman ellos, te piden que anoten los niños, el nombre, el curso y la hora. Ujú. Entonces tenía esa duda hasta qué hora se podía quedar presente, porque hay niños que llegan muy tarde en este liceo. Claro. No, pero es el hecho de que siempre hay que explicarle a los papás que después de cierta hora el niño queda ausente y queda ausente nomás, y, Ah, ya, y no se puede hacer nada por eso, porque en el fondo estamos entrando nosotros en un problema normativo si es que hacemos las cosas de otra manera. ¿Ya? ya, Entonces, eso tiene que estar en claro. Pablo, ahora sí, usted va en orden de gracias. levantadas de mano. Gracias, Génesis. No, mi consulta es cortita. ¿Es Ujú. correcto o no retirar los libros de clases durante la jornada escolar? Porque nosotros estamos teniendo jornada escolar, media jornada escolar, por temas de reparaciones.
Ujú. y retira los libros durante la mañana. Eso, y nosotros nos queda tiempo en la tarde realmente para poder el tema de los libros. ¿Es correcto eso o no? Retirar los libros durante la mañana, dejando los cursos sin el documento, sin el libro. ¿Ustedes tienen muchos errores de asistencia en el colegio, Pablo? Solo pregunto. Mire, no, desconozco. Porque eso originalmente lo que yo tengo entendido que los libros se tienen que ocupar en la tarde después de que se hayan ido los niños. Sí, Y eso es todos los días, todos los días. Se sacan durante la mañana y los libros quedan en manos de subvención y los profesores quedan sin documentar de repente asistencia o observaciones. uy, pero ¿eso lo hacen para qué? ¿Para verificar la asistencia? ¿Para verificar si los profes firman los libros? Solo pregunto como 80. Yo creo, yo creo, yo creo. Pero hay muchos profesores que también se descuidan de ese tema, no pasan asistencia o de repente no firman. Ya, entonces por eso lo hacen. Ahora lo entiendo. Porque no es una práctica que deberá hacer, ¿ah? Pero hay colegios que lo hacen, chiquillos, y eso es Y lo encuentro, importante que... Dele nomás, Pablo. Perdón. sí, lo encuentro extraño, porque eso yo tengo entendido que el libro tiene que permanecer con el profesor durante toda la jornada escolar. Y después los libros se retiran de la sala de profesores y se llevan a subvención. Correcto. De hecho, bueno, en el colegio que yo trabajo, nosotros trabajamos con libros digitales, entonces no tenemos esa problemática. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una de dos, pueden estar habiendo dos problemas, que es lo que se me ocurre para darle una explicación más o menos plausible. Primero, que efectivamente haya muchos profes que no estén firmando, y es un pecado mortal, chiquillos, para la subvención no firmar las dos primeras horas. ¿Por qué razón? Y se lo voy a decir al tiro. Porque si llega una fiscalización del ministerio a cualquier, ustedes comprenderán que el ministerio no avisa cuando va, salvo que sea una visita integral, que el colegio esté intervenido, pero el ministerio cae de repente en un colegio. Entonces, si el libro no está firmado, adivinen qué. Lo más probable es que le cursen una multa al colegio porque eso es un hallazgo en la revisión que se hace. Entonces, ¿qué es lo que probablemente puede estar pasando en el colegio suyo, Pablo? Es que quieren evitarse ese problema. Y porque a lo mejor están reuniendo evidencia también contra los profes porfiados que no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque hay una circular que de hecho se las voy a mostrar de hoy día, o si es que no alcanzáramos, digamos, se las muestro el otro martes, con respecto a eso. ¿Y de quién es la responsabilidad de pasar la asistencia? Ojo con eso. Entonces, hay un Gracias, tema ahí. profesora. De nada. Marcela, ahora sí, cuénteme. No se escucha. Ahora sí. Sí. No, lo mío era cortito, profesora. Mi hijo es como muy responsable, él no falta nunca a clase. Y cuando fui a reunión me encontré con 2 días de inasistencia. Entonces lo primero que hice fue preguntarle a mi hijo, ¿qué pasó aquí? Tú vas todos los días a clase. Y me dijo que el primer día de inasistencia, la profe no escuchó que él contestó la lista y cuando fue le dijo, profesora, estoy aquí, no me escuchó. Ah, ya te puse ausente, le dijo. ¿Y cuánto ha faltado a clase? No, ningún día. Ah, no tienes problema. Y lo dejó ausente. Una. Y la segunda en asistencia fue a competir por el liceo, por el taller deportivo. Y como no estaba dentro del colegio, también quedó ausente. No sé qué tan legal es eso, porque él fue a competir por el colegio y quedó ausente. Y ya tiene 2 días de inasistencia, cuando él lo más que quería salir era con su 100%. Ojo. De hecho, Sí, dale nomás, hoy día Marcela. Hoy día me llamó el profesor porque tenía que ir a competir a Chillán. Ujú. Y le comenté, le dije que si lo iban a seguir sacando a competir, iba a seguir quedando ausente, que yo no lo iba a seguir autorizando. Y me dijo que iba a ver el tema, que igual se sorprendió el profesor. Pero yo no creo, porque esto hace como más de un mes, eh, que fue lo de la competencia. Entonces yo creo que eso ya no hay arreglo. Buena pregunta. Bueno, buena, de hecho, les agradezco, chiquillos, las preguntas porque están bastante buenas. A ver, ¿qué pasa en una salida escolar? El niño no debiera quedar ausente. ¿Por qué razón? Porque ese niño está participando en una actividad del colegio, pero está
en un horario de colegio y está haciéndolo por el colegio. ¿Por qué es delicado que quede ausente? Porque si a ese niño le pasa cualquier cosa, es seguro escolar, pues. Ojo. Ahora, mi sugerencia es que revisen la asistencia dentro del mes, porque si hay un error de asistencia, se puede corregir hasta el último día hábil de cada mes, entendiendo que el libro digital o el libro físico tiene que ser coincidente exactamente igual que exige. Por eso se espera hasta el último mes. Entonces, si vuelve a pasar, poner el reclamo al tiro nomás si es que hay algún problema, porque ese niño no debiera quedar ausente. Es una salida pedagógica. El niño llegó al colegio, estuvo ahí. Ahí seguramente se le pasó a la persona que estaba en la sala en ese momento. Entonces, hay que ahí, digamos, verlo. Pero tiene que ser dentro del mes donde ocurre, porque si pasa después ya no se puede corregir. Por lo mismo que les planteaba el SIGE. Porque, ¿qué es lo que dice en el fondo la normativa? Tiene que quedar el libro de clase físico o digital igualito al libro, o sea, a SIGE. A lo que se declara en SIGE tiene que ser coherente con lo que está o en el libro digital del colegio o en el libro físico del colegio. Si no, puede ser constitutivo de multa. ¿Ya? Ese es el asunto. Y los de voy a cambiar un poco el tema, y de las anotaciones, profesora, igual tiene que ir a la par eso. Es que en SIGE no se registran las anotaciones, pero Ah, en el libro escolar sí. Debieran, se supone, hay que ver los derechos y deberes del estudiante que tienen consagrado en el reglamento interno de convivencia escolar, pero la lógica diría que el estudiante tiene que saber por qué lo están anotando, si es que tiene alguna anotación, ujú. ¿ya? Al menos eso diría la lógica. Ahora, como les digo, va a depender del ordenamiento interno que tenga el colegio. Eso podría Sí, comentar. al menos la profesora a nosotros nos había dicho que todas las cosas nosotros las podíamos ver a través del CIGE, notas, pruebas, asistencia, anotaciones, todo. Ah, pero ojo, Y un momento, perdón. Sige la plataforma ministerial. La que tiene cada colegio es otro sistema de gestión, que no es SIGE, pero que lleva información también del colegio. Pero ese es un ya, sistema que tiene cada colegio. Puede ser NAPSI, puede ser WebClass, Learme, o cualquiera que ustedes tengan de, no sé cuál trabajan en su colegio. ¿Cuál será? mm, no, ¿No saben? no me acuerdo. Ya, ya no hay problema, no hay problema. Pero, Te digo, ¿El fácil puede ser? no, el SAIE, SAIE. ya, en ese es muy parecido y un sistema de gestión interno que tienen los colegios donde los apoderados pueden tener acceso y ver notas, atraso, anotaciones. Por lo tanto, yo sugeriría darle una visión a eso porque si lo detectan antes del mes se puede resolver. Si no, como les digo después, es difícil. ¿Ya? Ok, No sé si ahí dale. respondo a la pregunta. Héctor, ahora sí, cuénteme. Ya, la primera pregunta, la duda sobre la misma que tenía la señora Génesis después de las 9:30. Siguen quedando ausentes, ¿cierto? Antes que el niño esté la jornada completa. Sí, solamente lo que hay que decir, y ojo que eso es importante, que el estudiante se ingresa a la tercera hora, a la que Se viene después baja, de las claro. 9:30. Exacto. Sí. Pero el niño, para efectos de SIGE, quedó ausente. En el único caso que la circular autoriza, chiquillos, que un estudiante pueda quedar presente hasta la tercera hora, es en el caso de los planes diferenciados. Es decir, los planes electivos que tienen terceros y cuartos medios de los colegios. Pero un niño que llega, por ejemplo, de octavo, ¿cierto? A las 10 de la mañana, debiese quedar ausente, ¿ya? Y de hecho, lo dice como una excepcionalidad. En el fondo, todos los alumnos de un colegio a las 9:30 debiera estar cerrada la asistencia y punto. O sea, nada que hacer ahí. No sé si me explico. Ya, sí. Uno. La otra, ¿qué pasa si un niño que se le acorta la jornada a las 13 horas? Sí, tiene que seguir quedando presente, ¿cierto? No, consignarlo en la hoja de observaciones que se retira. Se retiró. Sí, Ya. porque no Y olviden algo, seguro escolar. Ojo con también. eso, seguro escolar. Dele nomás. Y la última que, no sé si, bueno, usted me dijo que tenía, nos dijo que tenía el libro digital. Ujú. Sí, ¿Qué pasa con el mal mirado, el POSI? Los POSI, cuando pasan el libro antiguo. Por acá, ejemplo, sí, dele nomás. hasta cinco ausentes se pasan listas, sobre cinco ausentes no se pasa. Eso yo creo que está mal, ¿cierto?
No, pues son alteración de la asistencia. O sea, si lo hacen en el colegio suyo y no lo han pillado, porque tienen suerte. Pero se supone que no debiera, pues si yo debiera declarar lo que realmente tengo, Aunque vayan dos, tres niños. aunque vayan tres, pues, si eso es lo que corresponde. Salvo que el director llame al sostenedor y el sostenedor pida la suspensión de clase. Pero ese día se tiene que recuperar. Eso es lo otro que tienen que saber, chiquillos. Sí, Cuando hay día de lluvia, cuando hay manifestaciones y el director solicita la suspensión de ese día es con recuperación. ¿Qué a fin de año, significa? claro. Exacto, a fin de año, y significa que van los chiquillos, van los profes y van ustedes. Ustedes me dirán, Mm. ay, pero ¿por qué vamos a ir nosotros? Porque la recuperación es para todos. Aun cuando ustedes hayan ido ese día y los chiquillos no hayan ido, si el colegio solicita la suspensión con recuperación, tienen que ir. Ojo con ese detallazo tan importante, para que sepan Y, ustedes. y esos días se solicitan por ejemplo, con los feriados, Sí, eh, de un año anterior o durante el no, año. no durante el año, porque son excepciones, ¿ya? Son excepciones. En el año uno puede ir pidiendo días de suspensión con recuperación. Sí, si te da la opción, pero el que lo solicita es el director. Ojo, el director es el que lo hace. Ni siquiera inspectoría general, es el director quien tiene que pedirlo, para que sepan ustedes. Tiene que informar cuándo lo va a recuperar y informar que lo recuperó. Así es, correcto, correcto. Así que, para que sepan también y lo tengan en cuenta. Lucía, cuénteme. Buenas tardes, profesora. Una Hola, hola. consulta respecto con los estudiantes autistas. Ujú. ¿Hay algún decreto o algo que nos ampare en cuanto ellos tienen ausencias por un burnout, un meltdown o algo así que estén pegados porque la asistencia es un poco más complicada cuando están así? Claro, es más complicado, pero ahí se puede presentar una licencia médica, se puede comprobar, se puede presentar un certificado, digamos, del profesional tratante, pero la asistencia no hace distinciones con los estudiantes TEA. O sea, yo No, no, necesito tener un certificado de la persona que los trata porque no lo voy a estar llevando cada día o una vez a la semana cuando le ocurre algo al neurólogo. ¿Él exacto. puede extender un certificado? Así es, que se puede tener flexibilidad bajo ciertas circunstancias, ¿cierto? Debidamente informadas por el apoderado, exacto. Pero no hace distinciones con la asistencia. Es decir, quedaría ausente igual, pero, tal como preguntaba la señora Verónica con el tema de la licencia, Ujú. quedaría respaldado el motivo de la ausencia. Nada más. Ok, pero ahí ellos, como colegio, ellos pueden tomar la determinación si ya tienen menos del 85% de asistencia, ellos pueden decidir si los dejan pasar o no. Sí. De hecho, y por eso es importante que ustedes como asistentes de aula tengan noción también de esas informaciones, porque eso se tiene que informar, el colegio tiene que estar en conocimiento. Si el apoderado no le informa, es responsabilidad del apoderado, pero si ustedes lo recibieron y no lo informaron, es una negligencia de parte de ustedes. Por eso tienen que tener los casos súper claros. Y de ser necesario, informarle al profesor jefe, informarlo al director, a la dupla psicosocial que tengan en el colegio, a la persona que sea responsable. ¿Ya? O sea, yo cada vez que mi hija tiene como un burnout, yo le aviso al profesor. Sí, Pero voy a tener que apoyarme entonces con algún certificado. así es, porque en el fondo en ese certificado tiene que venir claro que en el caso de que tenga crisis de ese tipo puedan tener flexibilidad con su llegada, con su asistencia, etcétera. Ah, ok, profesora, muchas gracias. ¿Ya? Ese es el tema, ¿ya? Para que sepan ustedes, ¿ya? Ahí sí. Ya. Lucía, le quedó la manito levantada. No sé si me va a preguntar algo más. Sí, me quedó levantada, la bajo al tiro. Ya. Verónica, ahora sí. Cerramos con usted antes de irnos al recreo. Cuénteme. Es que usted hablaba de que la asistencia tiene que estar acorde al SIGE, pero en este caso, por ejemplo, si cuando se pasa asistencia y la profesora se equivoca, ¿puede ser corregida esa asistencia? Siempre y cuando sea en el mes y no se haya cerrado, no se haya terminado la declaración de SIGIE. Si es posterior, ya no se puede hacer porque tiene que quedar idéntico.
Porque escuché a Pablo, parece que decía que Ujú. a veces tenían que pasar asistencia, pero usted decía que nosotros podíamos como repasar la asistencia, o escuché mal. Ustedes pueden verificar la asistencia, Pero ¿cómo se verifica eso? porque lo que habitualmente hacen los colegios, para que sepan ustedes, pueden ir a la sala, como lo que se hace en el colegio que yo trabajo al menos, vamos a las 10 de la mañana, nos repartimos por la sala y empezamos a verificar. Veamos una lista impresa, ¿cierto? Niño tal, 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 ya está o no está. Y ahí uno verifica con la lista lo que está pasando en el sistema. Pero eso es una rutina que ustedes hacen o lo Sí, hacen por normativa. no, lo hacemos por rutina. Y en realidad, chiquillos, lo que se aconseja. ¿Por qué razón es tan importante esto que les digo? Porque un error de asistencia puede ser un hallazgo y eso es multa, ¿ya? Por lo tanto, la sugerencia que se debiera hacer es que todas las mañanas se verifique la asistencia para revisar si hay algún error, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hacen mucho entre colegas? Entre colegas se avisan. Entre profe, oye, te equivocaste en este. Sí, pero ¿qué pasa si el otro colega no corrige la asistencia? Queda ahí, nadie se dio cuenta, al otro colega se le olvidó y después cuando llega la fiscalización nos damos cuenta que no cuadra. Ese es el asunto. Entonces se determina una hora y el asistente de aula, Ah, el que puede verificar esa asistencia. así es. Ya, Incluso, pero quién la corrige en forma literal? ¿El docente o nosotros? no, el profesor de aula. Según la circular número 1, que la vamos a revisar más tarde, es el profesor de aula el encargado de corregir y de tomar la asistencia. ¿Ya? Eso no lo hacen ustedes. Ojo con eso, es importante que lo tengan en cuenta. Y de hecho, ¿por qué no es bueno que retiren los libros? Porque lo que dice la circular es que se tiene que tomar el registro de la asistencia en cada hora y consignar además los retiros y, ojo, ¿por qué es importante tener el libro? Porque yo tengo que contar la asistencia, po. ¿Y qué pasa si un niño se me fuga al colegio en ese rato? Ojo con eso, que no es menor. ¿Cómo quedaron chiquillos hasta aquí? Claros. Eje, Profesora, ¿sí? Cuénteme ¿qué nomás. pasa si el niño llegó al primer bloque, está presente, y entre las 10 y las 12 sale al médico, después vuelve? En ese segundo o tercer bloque, el que él se ausenta, ¿cómo queda? Ausente, porque salió del colegio. Ausente y después vuelve a quedar y se tiene que registrar el ingreso del estudiante. Pero para el sistema GISE, perdón, el SIGE quedó presente, ¿cierto? Claro, porque Porque, no estuvo las 2 primeras horas, po. Sí, po. claro, No, él queda presente. Y de hecho, como decía Pablo, ojo con las salidas pedagógicas. Ustedes siempre tienen que acordarse que esos niños, si están en salida pedagógica, tienen que quedar presentes. Esa fue una descoordinación que hubo ahí. El inspector general no comunicó o el profe a cargo de la salida no lo hizo. Pero siempre se deberán comunicar porque esos niños están a nombre del colegio. Y quiero que no se olviden de algo. El seguro escolar. El seguro escolar es un seguro que protege a los niños en el trayecto. Si el niño está ausente, el colegio puede hacerse el desentendido. Por eso que es tan delicado. ¿Se entiende, no? Profesora, ¿ese seguro escolar Ujú. lo pone el Estado ese seguro? Sí, lo tienen todos los niños por ley, salvo que los apoderados, ojo, decidan tener su propio seguro aparte, que eso habitualmente a los Son apoderados se les consulta. complementarios. Exacto. Que de hecho siempre cuando hay proceso de matrícula, a los apoderados se les consulta si ellos tienen su propio lugar donde trasladarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el seguro escolar? Que hay que llevarlo al hospital más cercano. ¿Cuál es el tema? Que hay apoderados que tienen su propio seguro y tienen ciertos hospitales donde pueden llevarlo. Por eso esa información también ustedes como asistentes de aula tienen que recogerla, para que sepan ustedes. Como el sanatorio alemán. Por ejemplo, por ejemplo, chiquillos, harta información hasta acá. Espero que no les explote el cerebro con todo lo que hemos hablado en este rato. Ya, son las 8 de la noche y no les he dado recreo. Les daré recreo hasta las 8:15 para que podamos volver. ¿Ya? Así Ya. que Ya, profe. vayan a comer algo y nos vemos en 15 minutitos más. Adiós. Oh, perdón, les dije chiquitines, perdón. Como que me sé en el,
Tuve un lapsus con el colegio, lo lamento. Ya, bien. Dicho esto, me va a pasar más de alguna vez, chiquillo, que les diga chiquitines, ¿ah? A veces me pasa con los... De Así, cariño. así que espero que no les moleste. Es parte de que hablo a veces con los chiquitines, con los chiquillos, quiero decir. Pero, en fin, ya muchachos. Entonces, dicho esto, les quiero mostrar algo que delante me quedó pendiente y que va a ser su Biblia también tan importante como el dice, que este documento se los voy a mandar en PDF. Esta es la bellísima circular número 1 del año 2014 que ha tenido modificaciones el año 2019 y 2023 también, que es la circular sobre la toma de asistencia y el libro de clases. Les voy a leer solamente 2 puntos que me parecen importantes para de ahí avanzar con el contenido que nos queda. Miren lo que dice. La asistencia de los alumnos en el punto 14.1.1 de la toma de asistencia en control de asignatura. Esto es para los libros de clase. La asistencia a los alumnos debe ser tomada por el docente del curso y o de la asignatura que corresponda en el control de asignatura. Por lo tanto, ¿quién pasa la asistencia? El profesor, no ustedes. ¿Ustedes pueden verificar la asistencia? Sí, pero el profe es el que pasa la asistencia. Porque ¿qué es lo que dice la ley? Hora no hecha, hora a recuperar. Ojo con eso. Hora que no se haga, hora que se recupera. Y miren lo que dice aquí. Se debe registrar hora a hora los números de lista de los alumnos ausentes, alumnos atrasados y en el recuadro respectivo el total de alumnos presentes. Además debe registrar la firma del docente que realiza la clase. Por lo tanto, es el profe quien tiene que pasar la lista sin errores. Ojo con eso. En caso de ausencia del docente que le correspondiera dictar una clase, la asistencia al curso podrá ser tomada por el inspector general, jefe de unidad técnica o algún otro funcionario del establecimiento que el director determine para estos casos. Habitualmente el profe reemplazante y en último caso ustedes, ¿ya? Pero el libro no lo firman ustedes, lo firma el inspector. Ustedes no están habilitados para firmar libros de clase, ¿ya? Ojo con eso, El profe, el inspector ¿sí? general. El inspector general, jefe de unidad técnica o algún otro funcionario del establecimiento que el director determine para estos casos, para que sepan, Ah, ya. ¿ya? En ningún caso ustedes no firman libros, ¿ya? Ojo con eso. La asistencia se entenderá tomada cuando estén llenos todos los campos descritos en el punto anterior, es decir, alumnos atrasados, alumnos ausentes, ¿cierto? La firma y listo. Y miren lo que les decía aquí. La asistencia tomada en la segunda hora de clases es la válida para impetrar el beneficio de la subvención educacional. Ojo, ¿se entiende por qué es un pecado mortal no pasarla en las 2 primeras horas, cierto? Sí. Ojo, lo dice la circular. Entonces aquí no es que el profe quiera o no quiera, le guste o no le guste. Esto es lo que dice la ley y ustedes se tienen que apegar como asistente de aula a lo que eso diga. Por lo tanto, si ustedes ven un profe que no pasó la asistencia, el profesor tiene que tomarla o en su defecto avisar al inspector y el inspector le tendrá que decir, ¿sabe qué, colega? Pase la asistencia. ¿No? Ahora, uno siempre queda pesado. Se los digo, chiquillos, por experiencia propia, porque esta área del colegio la llevo yo. Entonces soy yo la que todos los días está hinchando a la gente para que pase la asistencia. Entonces, pero habitualmente la idea es que se revisa la tercera hora por si hay errores de asistencia. ¿Ya? Ojo con esto. Esta circular se las voy a mandar como material anexo también para que le echen una leída. ¿Ya? Para su formación, su proceso formativo es importante que la conozcan. ¿Ya? Porque ustedes van a Gracias. trabajar en esto. De nada, Fabiola. Me interesa que salgan bien formaditos y que no tengan, no lleguen tanto con el estrellón al piso de lo que más o menos van a saber o van a tener que hacer. Entonces, son como ciento y tantas páginas, pero es buena que la conozcan porque va a ser un marco de referencia para ustedes, ¿ya? Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando entonces antes, ¿qué más? Aparte de las divisiones, ¿cierto? De profesionales de sala, los paradocentes y tenemos la función de los servicios auxiliares. Ojo,
tenemos, estimados y estimadas, a los auxiliares, también son ellos parte de los asistentes de aula, solo que a ellos se les llama servicios menores, ¿ya? Toda la gente que hace aseo en el colegio también es asistente de aula, ¿ya? Lo que hacen ellos no es un tema administrativo como ustedes, pero ellos lo que sí hacen es cuidado, protección, ¿cierto? Mantención y limpieza de los espacios del colegio, porque esos chiquillos también se fiscalizan, solo que no lo fiscaliza el ministerio. ¿Qué lo fiscaliza? Sé que algunos saben. ¿Qué Servicio de fiscaliza? salud. Servicio a salud. Exactamente. Justamente. Profesora, ¿Sí? Dele con nomás. respecto a eso, Ujú. dependiendo de la cantidad de alumnos, ¿es la persona de servicios auxiliares que tiene que tener o puede ser uno para todo el colegio? Debiera ser proporcional a la cantidad de alumnos. Ahora, la normativa no es tan exquisita como para poner un número, un quórum preciso, pero debieran tener al menos dos asistentes, digamos, o dos servicios auxiliares por nivel al menos, porque depende, si el colegio es muy grande, no termina, pero va a ¿Y depender. Sí, y dele esa nomás. labor la podemos suplir nosotros también? No debieran, pero va a depender de cuánta cantidad de personal haya en el colegio, porque no debiera, ¿ya? Ustedes no debieran porque no está dentro de su contrato. Ojo con eso. Pero si, por ejemplo, hay un colegio que tenga muy poca dotación de personas, eventualmente a lo mejor sí. ¿Cuál es la clave? Que tiene que estar contenido en su contrato. Ojo con eso, ¿ya? Ahora, en casos excepcionales, ¿cierto? Como por ejemplo, si los auxiliares se fueran a huelga, a lo mejor el colegio podría pedirle algún tipo de colaboración, pero esa colaboración siempre es voluntaria. Ojo con eso, porque si ustedes no tienen un contrato de servicios auxiliares, no tendrían por qué hacerlo. Ese es el asunto, ¿ya? No sé si ahí me explico bien. Sí, muchas gracias. Carlos, cuénteme. Bien, comentar desde mi parte que soy auxiliar del colegio. Ujú, eh, Ahí estoy. Yo tengo, en el piso que estoy, son ujú, dos niveles, tanto primeros medios como octavos básicos. Entonces tengo dos recreos distintos, tengo dos jornadas distintas, dos salidas distintas de alumnos. Es complejísimo trabajar en ese tipo, o sea, en el piso donde estoy yo es complejo. Uno, por los niveles. Dos, por es una carga laboral inmensa porque son 13 salas más inspectorías, ujú. más escaleras, eh, y a su vez, cuando salen trabajos extras, que uno tiene que dejar su trabajo para ir a requerir a otro requerimiento, y es complejo y siempre salimos después de la hora, siempre. O sea, no hay día en que yo no llegue después de las 7 de la tarde a mi casa. Y eso que yo salgo a las 6:30 de la tarde. Entonces, es complejo. Nosotros siempre hemos dicho que por lo menos en esa parte donde estoy yo, en ese nivel, deben de haber dos auxiliares, tanto para la parte primeros medios y los básicos, Ujú. porque nos preocupa, por lo menos me preocupo yo de dejar limpias las salas, sacar basura, dejar los espacios limpios, las salas trapeadas. ¿Por qué razón? Porque son pisos blancos, Ujú. blancos. Entonces, eh, pero ahí estamos, o sea, este es un colegio que tiene casi 2.000 alumnos. Entonces, es inmenso el colegio donde hay mucho espacio, donde tenemos que estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces, es bien compleja el trabajo. O sea, no me estoy quejando del trabajo en sí, sino más bien es mucha carga laboral. Exacto. Y, Pero por lo menos a huelga no nos hemos ido todavía. pero, ¿sindicato tienen ustedes? ¿Y comité paritario? Sí, sí, estamos en sindicato, comité paritario, pero ahí hay cosas que a nosotros no nos gusta mucho del comité paritario porque
está más cargado para un lado el comité paritario que para el otro, ¿ya? Entonces, el sindicato, ahí estamos sindicalizados porque hay que estarlo, pero también hay unos pros y unos contras. Claro, pero a lo que me refería, Carlos, que a lo mejor en la negociación colectiva próxima que ustedes tengan pueden plantearlo Sí, sí, como de hecho, condición de sí, de contrato. hecho, Ojo. exacto, exacto, sí, Y, exacto, y lo otro que además plantearlo por comité paritario, porque el comité paritario no debe solamente funcionar por las condiciones del establecimiento, sino también por sus trabajadores. Ojo con eso. claro, sí, Ojo. Así que yo que ustedes también catetearía por el comité paritario, porque a ningún empleador le gusta el tema de la H. claro, Así que ojo ahí también. Solamente se lo dejo ahí como sugerencia. Pero sí, tiene mucha carga laboral y más con esos niveles que son particularmente especiales con la terrible. limpieza, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Así es nomás. Profesora, Sí, dígame. con respecto a lo que acaba de decir Don Carlos, que tienen tanta cantidad de alumnos, ¿el Ministerio de Educación hay alguien que recomiende o rija que los recreos sean segregados de la básica con la media, los comedores o no? ¿Eso queda a criterio libre albedrío de cada colegio? Queda libre albedrío de cada colegio. Lo que se tiene que cumplir es la cantidad de horas semanales, que son alrededor de 42 horas semanales en el caso de media, y en la básica creo que son como 38 si mal no recuerdo. Entonces, como distribuye los recreos, es atribución de cada colegio. ¿Ya? Son libres de organizar su jornada, su modalidad, etcétera. Lo que sí tienen que, si hay cambios, tienen que informarlos a fines del año escolar para tenerlo claro el año siguiente. Pero la normativa no los obliga a tener a todos los recreos, a todos los colegios de Chile en el recreo a la misma hora. No. Así que cada colegio ahí organiza su tiempo como mejor, digamos, le plazca en ese sentido. Ya no hay una normativa específica sobre eso. Entonces pueden tener recreos segregados tranquilamente si así lo quieren, para que sepan. Gracias. Carlos, cuénteme. Sí, le iba a comentar al compañero ahí que estaba preguntando por los recreos. Bueno, en particular, el nivel donde estoy yo, el pasillo, tengo dos recreos, que uno parte a las 9:30 hasta 10 para las 10 y el otro recreo de la media empieza a las 10:15 hasta las 10:35. Después los otros recreos son a las 11:20 de la básica, a las 12:05 de la educación médica y después hay recreos largos, que son la hora de colación, Claro, que es lo de los básicos desde la 1:05 hasta las 13:55 y de ahí para adelante hasta las 13:55 a 14:45 de educación media. claro. Es que eso se hace a veces para optimizar el espacio. E incluso, estimados, y es correcto, hay colegios que lo hacen para evitar, por ejemplo, episodios de bullying o que hayan conflicto de convivencia, porque a veces los grandotes no respetan a los niños más chicos y los niños más chicos, ¿cierto? O molestan a los más grandes. Entonces, hay colegios que lo hacen para optimizar el espacio y también para evitar situaciones eventualmente de alteración a la convivencia escolar. Ahora, ¿el ministerio les puede negar eso? Habitualmente no. Si cumplen con la cantidad de horas semanales necesarias, no. No, tienen autonomía los colegios para organizarse como ellos, digamos, lo estimen conveniente, para que sepan ustedes. Ahora, ojo, volviendo, ¿cierto?, a lo que estábamos hablando anteriormente. Ojo, ustedes pueden asumir funciones, sí, pero ojo, siempre y cuando estén en su contrato, ¿ya? Ahora, uno siempre puede tener espíritu de proactividad, ¿cierto? Y en circunstancias especiales que siempre hay en los colegios, ustedes pueden tomar otra, pero que lo excepcional no sea una costumbre. Ojo con eso, ¿ya? Ustedes pueden hacer atribuciones que estén fuera de su contrato, sí, pero como una excepción a la regla, ¿ya? Porque lamentablemente, como en todos lados pasa, hay sostenedores que se aprovechan un poco de aquello. Pero la idea, ¿cierto?, es que ustedes tengan sus funciones bien especificadas en su contrato de trabajo. Pablo, cuénteme. Sí, y acotando ese comentario que usted estaba haciendo con respecto a hacer las cosas que aparecen en el contrato, es totalmente verídico y yo lo comprobé al inicio de mi llegada al colegio, que
hay que tener un ojo, o sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de hacer cosas que no están escritas en tu contrato por el hecho de que te puede accidentar, ¿cierto? Como cualquier trabajo, y pueden haber sanciones graves, sobre todo cuando uno trabaja para la parte pública, como en mi caso, que tienes que correr por los gastos de uno, quedarse callado, si no, ahí se pone complicado. Sí, y las corporaciones son expertas para tratar de deslindar responsabilidad y ahorrar recursos. Así que, sí, Pablo, absolutamente de acuerdo con usted. Así que, ojo, chiquillos, contrato es el Profesora, contrato. ¿Sí? ¿qué Cuénteme pasa nomás. con la jefa de UTP que constantemente, por ejemplo, si falla un profesor hoy día Ujú. y constantemente ella va a la sala de profesores a pedir que un otro profesor cubra ese curso? ¿Ese profesor se puede negar a hacer eso? Sí, puede. Puede hacerlo. ¿Por qué? Nos vamos a meter en otro tema, pero voy a ser súper breve para no salirnos de las ramas con esto. Ojo, los profesores tienen una distribución de horas lectivas y no lectivas. En muchos casos, ¿cierto? Es 65% de horas del total de sus horas de contrato frente a la sala y 35% de preparación en horas no lectivas. En horario de las horas no lectivas, una jefa UTP le puede pedir al profesor que vaya a cubrir, sí. ¿El profesor puede negarse? Sí. Ahora, muchos no se niegan porque hay un tema, cierto compromiso con el colegio, que la continuidad, pero un profesor puede negarse. ¿Por qué? Porque en el fondo, eh, muchas veces cuando uno va a cubrir, y se los digo chiquillos por experiencia propia, uno en el fondo pierde de hacer el tiempo de su propio trabajo. Ojo con eso. Y hay profes que no les gusta y no van a cubrir, pero no están obligados a tener que hacerlo, ¿ya? Salvo que tengan horas de profe volante, que el profe volante es el que cubre a la gente que está habitualmente con ausencia, ya para que sepan ustedes. ¿Y Pero quién el suple profe, ahí? ¿quién suple ahí? Eh, si el profe se niega, UTP tiene que buscar a otro profesional o en su defecto tiene que ir en la gente del equipo directivo. Cuando es, por ejemplo, en los colegios públicos o en muchos colegios existe el pie, ¿cierto? Y el pie dispone de personas del mismo grupo y van a cubrir a los cursos. Así. O profesoras, por ejemplo, de religión o los profesores de Ujú. música. Claro, pero ojo, Pablo, que ninguno de esos casos están obligados a ir. Ojo, porque siguen siendo profes y si no quieren hacerlo, no están obligados a hacerlo. De hecho, lo que habitualmente El pie tampoco. tampoco, Y salvo que nosotros, tenga, ojo, salvo que tenga hora de colaborativo en esa hora, o sea, de trabajo con el profesor y que le toque estar en sala a esa hora, sí, pero también si está en tiempo su hora no lectiva, puede perfectamente negarse. y nosotros como asistentes de la educación podemos suplir esa ausencia. Buena pregunta, Héctor, estaba esperando esa pregunta. Ustedes por ningún motivo pueden entrar solos a la sala. Ustedes me dirán, pero ¿y por qué, profe, nosotros no podemos si tenemos, algunos tenemos diplomados, estudios? Porque no es la función de un asistente de aula. Otra vez, aunque suene majadero de parte mía, ¿ustedes para qué están? Para colaborar en la función educativa, sí, pero no para reemplazar a los profes que no están en la sala. Ojo con eso. ¿Qué pasa si en ese momento llega una fiscalización y a mí como asistente de la educación me pilla haciendo una charla? Lo más probable es que si no hay un profe adentro de la sala, le va a llegar una observación al colegio. ¿Ya? Porque ustedes por norma no están habilitados para estar solos en la sala con los chiquillos. Ya pueden estar cuidándolos a lo mejor afuera de la sala, pero ustedes no están para hacer eso, salvo que tengan un contrato de codocencia o que tengan horas de sala destinadas a un trabajo de codocencia. Pero si no están en esa condición, no, no, no. Con suerte podrán tener el registro manual de la asistencia, ¿cierto? Y alguien tendrá que cargarla en el libro digital, si es que tiene el libro digital, o en SIG en su efecto. Pero no están ustedes habilitados para estar en la sala. No. Profe, ¿cómo eso de codocencia? Ya, me voy a explicar Eh, al tiro. Buena pregunta, Fabiana, la que hizo también. Codocencia significa cuando existen dos profesionales a cargo en la sala que tienen o que realizan un proceso educativo.
Por ejemplo, cuando se habla de codocencia, para que ustedes sepan, profesor titular, profesora del pie. ¿Por qué hay un trabajo de codocencia? Porque el profesor, por ejemplo, explica el contenido, ¿cierto? Y la profe del pie, ¿qué es lo que hace? Circula por los puestos, ¿cierto? Va viendo que los chiquillos anoten, eh, va ayudando, ¿cierto? A los niños que les cuesta más, etcétera. Ahí estamos hablando de un trabajo de codocencia. ¿Por qué? Porque la profe también tiene un rol dentro de la sala. O en su efecto, lo que a veces cuando hay muy buenas relaciones hay, es que la profe del pie, por ejemplo, hace una parte de la sala o hace una actividad, ¿cierto? Y el profe lo hace al revés, va monitoreando a los chiquillos que hagan la actividad, ¿cierto? Ahí se habla de codocencia. ¿Ustedes pueden eventualmente hacer codocencia? Sí, siempre y cuando la unidad técnica, ¿cierto?, los deje con horas para hacer eso. Que en muchos casos puede pasar con los cursos chicos, ¿ah? A veces los piden a ustedes si tienen manejo de grupo con estas características para estar en los primeros y segundos básicos. Pero habitualmente quien hace la codocencia es el profe de la asignatura y la profe del pie. ¿Ya? A eso me refiero con codocencia, cuando hay dos profesionales en la sala que guían y desarrollan el proceso educativo. ¿Ya? No sé si ahí se entendió bien, Fabiola. Sí, profe, gracias. ¿Cómo vamos hasta acá? Profesora, una consulta. Usted ¿Sí? dice que nosotros no podemos entrar a una clase mientras los alumnos están solos. ¿Y qué pasa si una profesora por ABC sale y se tiene que ausentar durante, no sé, un periodo de media hora, 20 minutos? Nosotros no podemos hacer nada, aunque nuestro director o nuestro inspector general nos diga que tenemos que estar. Es que en ese caso la profe tiene que avisarlo, pero no es que ella pueda llegar y salir de la sala. ¿Ya? Lo que habitualmente, cuando ocurren esas cosas, habitualmente la profe le avisa al inspector o le avisa a alguno de ustedes, ¿cierto?, para que le diga al inspector general de lo que estaba sucediendo. Pero idealmente ustedes no debieran quedar solos al lado de los chiquillos, ¿ya? Porque no es No, la función de podemos. ustedes. Me, O yo a sea, mí nos me piden, tendríamos que limitar a quedarnos como en la entrada a la puerta, así como mirando que no pase nada nomás, Correcto, y mientras exacto. llega la profesora. Mientras llega la profe, exacto. E idealmente en ese caso ir a buscar un profe que pueda quedarse dentro de la sala como reemplazo. Pero en último caso van ustedes porque no es la función de ustedes hacer eso. Ya quiero insistir en yo, esto, me- quiero ser súper majadera, pero no pueden estarlo. Y Pablo, dime, yo por lo general cuando me piden eso, que van a ir a dar una vuelta o van a ir al baño, por ¿Mm? ejemplo, yo me quedo Ujú. en la puerta, ¿no? Me quedo en la puerta vigilando que no salgan, si no es por un motivo importante, pero afuera, mirando hacia Exacto, adentro, no se entra. exacto, eso es lo que corresponde, tal cual como dice Pablo. Ustedes no ¿Qué, tienen por función estar adentro de la sala. Mm, mm. profesora, qué ¿Sí? pasa si ese profesor mañana no vino y el profesor de la asignatura de ciencia dejó la guía y me dejan a mí dentro de la sala? Por favor, usted hágase cargo del curso y usted pasa la guía y después la retira. También está mal, ¿cierto? No debiera, pues. Si para eso se supone que tienen un profesor que pueda cubrirlo. Salvo que haya tanta cantidad de profes que falte que en ese caso tengan que recurrir a ustedes. Pero ustedes no tienen por función hacer un trabajo de esa característica con los chiquillos, ¿no? Ni como inspector, ni como asistentes de aula. No, salvo que tengan horas como asistentes de aula específicas para eso. Pero si no está dentro de su contrato especificado esas horas, no. ¿Ya? De hecho, Profesora, sí, dígame, Pablo. yo a lo más que piden acá los profesores, bueno, cuando se retiran, que les cuide el libro. Me lo pasan, yo se los cuido, llegan y se los entrego. Me preocupo de eso porque de repente hay profesores que cometen el error de salir de la sala y dejar el libro Sí, sí lo sé. para que vea. Dejan el libro y digo, profesor, pare, páseme el libro. Y ahí me lo pasan, yo se los cuido, y cuando vuelve se lo entrego. Sí, de hecho pasa y pasa más frecuentemente de lo que nosotros quisiéramos. O dejan la sesión abierta de su usuario en el libro digital y los cabros pueden hacer y deshacer adentro, chiquillos, si manejan bien la tecnología. Tienen que ser súper cuidadosos con eso. Nunca se les vaya a quedar en un recreo la sala abierta y el libro de clase, porque ustedes me dirán, ay, pero si los cabros no harían eso. Sí lo pueden hacer. Ojo Ambos son ahí. Yo en el considerados, colegio no confío en nadie. Exactamente. Héctor, ¿qué iba a decir usted? ambos son considerados instrumentos públicos, ¿cierto? Los dos. Sí, po, sí, sí, por eso no es llegar y enmendar, por eso no se puede, porque son instrumentos públicos y que a través de ellos se reciben fondos públicos, entonces, nuevamente, no hay que permitirlo.
¿ya? Y que, ojo, no se aprovechen. Nosotros en el único caso, chiquillos, que le hemos pedido a los paradocentes cuidarlo en el colegio que trabajo, es cuando hemos tenido más de 15 profes que nos han faltado, ¿ya? Pero imagínense lo que es tener un colegio con 15 profes menos, o sea, es una locura. Y en esos casos se le ha pedido, ¿cierto?, a los paradocentes que se queden mirando a los chiquillos como jugar en la cancha de fútbol, por ejemplo. Pero esos son excepciones a la regla. Bajo ningún caso, un sostenedor a ustedes le puede estar pidiendo a cada rato que se queden. O sea, no. Y si llega a ocurrir, ustedes se quedan afuera en la puerta mirando que los niños no hagan ninguna tontera, pero no está dentro de su función reemplazar al profesor en la sala porque no es el perfil que ustedes tienen. Ojo con eso, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ustedes me dirán, ay, profe, Profesora, le está poniendo, pero no, no corresponde. Verónica, cuéntame nomás. pero nosotros como, eh, es- eh, si nos manda, por ejemplo, alguien que está a cargo nuestro y nos mandan Ujú. a que no sé a qué rango nosotros le podemos, nos podemos negar, Es que, oh, porque, dele porque nomás. no sé si la infracción va a ser para nosotros o va a ser para el colegio, La porque igual infracción, si llegara a pasar algo dentro de la sala, nosotros estamos adentro, nosotros estamos involucrados, po. mm, hay dos cosas, consideraciones en lo que usted plantea, Verónica, y son muy, por cierto, es buena la pregunta. Primero, el son UTP, inspector o quien se haga cargo, inspector general o quien se haga cargo de las suplencias de cada colegio, los que tienen que resolver eso. Eso no es problema de ustedes, es de ellos. Por lo tanto, en el caso de que hubiera una fiscalización y una falta en quién corresponde habitualmente y quién tiene que asumir esa responsabilidad, el equipo directivo, no ustedes. Es que ¿Por qué? generalmente yo lo que he visto en las empresas que se corta por la línea más delgada nomás el tema de la responsabilidad. Y en este sentido, nosotros seríamos la línea más delgada. Claro, pero la responsabilidad de asegurar el servicio educativo no es de ustedes, es del colegio, o sea, el del equipo directivo. De hecho, dentro de las funciones de los que somos parte de los equipos directivos es garantizar el correcto servicio educativo. Entonces, si el profe, si la apoderada, por ejemplo, de X niño pone una denuncia contra el colegio, la va a poner contra el colegio. ¿Por qué? Porque ese niño estuvo, por ejemplo, toda la mañana sin profe. Pero, ¿quién va a asumir en el caso de eso a nivel administrativo? La primera línea de flotación no son ustedes, es el director. El director y su equipo directivo. Después Ya, vienen ustedes. pero esa denuncia, si lo hace un apoderado, ¿lo hace a dónde? ¿En el Ministerio de Educación? Lo hace la Superintendencia de Educación. En la superintendencia habitualmente se atienden todas esas denuncias. Sí. Y esa denuncia no le llega al trabajador, le llega al colegio. Ya siempre va a ir por el lado del colegio y por lo tanto y en su efecto le va a caer al empleador. Y el empleador va a empezar a pedir explicaciones desde el nivel más arriba, que el del equipo directivo, ¿cierto? Y después va a ir más hacia abajo. Porque se supone que las suplencias no las ven los inspectores de patio, pues no son los asistentes de la educación. Lo ve o la unidad técnica o lo ve en la inspectoría general. ¿Ya? Ojo ahí. No sé si ahí respondo su pregunta, Verónica. Sí, sí, gracias. De hecho, miren lo que dicen. Ojo, ustedes lo que hacen, ¿cierto? Es contribuir al desarrollo del proceso pedagógico en colaboración al proyecto educativo institucional. Y para lograr el desarrollo de competencias de los asistentes de la educación, es necesario que ellos conozcan y acepten al momento suscribir un contrato, los roles y funciones que corresponden a su cargo y otras extraordinarias que le asigna la dirección del establecimiento. Ojo, extraordinarias. Por ejemplo, estar con un niño o con un curso mientras el curso está solo es una función extraordinaria. No es y no es obligatorio para ustedes. Ojo, porque el responsable de proveer el servicio educativo es el equipo directivo, a representación, ¿cierto?, del empleador. Ojo con eso. No es de ustedes propiamente tal. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto es parte del marco general que ustedes tienen que manejar, que es la Ley General de Educación. ¿Qué es lo que dice la General de la Educación? Que los niños tienen como derecho prioritario, ¿cierto?, la educación.
Y, por lo tanto, el reconocimiento, la valoración, ¿cierto? Y la participación de todos los miembros que componen una comunidad escolar, pero de acuerdo con sus roles y sus funciones, ¿ya? O sea, en ningún caso, por ejemplo, a ustedes, salvo que sea una situación, insisto, muy extraordinaria, los pueden tener toda la mañana cubriendo cursos. No, ¿ya? En pandemia hubo ciertas flexibilidades con algunas cosas, pero ahora que estamos en condiciones normales, no, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? ¿Estamos claros hasta acá, estimados y estimadas? Sí, Súper. Ojo, miren lo que dice con los derechos y deberes de ustedes. Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, y aquí se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes, a recibir un trato respetuoso de parte de todos los demás integrantes de la comunidad escolar. Ojo, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante decir esto? Porque en el fondo, lo que tenemos que entender aquí es que ustedes también se rigen en las normas de convivencia. Eso significa que si ustedes reciben una agresión, eso tiene que estar especificado en qué instrumento, dónde debieran estar los protocolos en el caso que ustedes reciban una agresión. ¿Se acuerdan? en los protocolos de trabajo, Específicamente en cuál instrumento tienen que estar los protocolos de trabajo de ustedes. en el reglamento interno. Ese es mi estudiante. Muy bien. Reglamento interno de convivencia escolar. Perfecto. Aprovechando, Verónica, usted levantó la manito. Dígame. Chuta, se me olvidó la pregunta. Oh, perdón, perdón. Ya, está bien. Ya, si la recuerdo de ahí, levanta la mano. Ojo, a participar de las instancias colegiadas de esta. Ya me Dele nomás, acordé. Verónica. Ya, dele nomás. Pero esto está actualizado porque ahora está la ley Karim, ¿o no? Sí, Está relacionado con esto, ¿no? está con la ley Karin, pero hay un detalle. La ley Karin no rige las agresiones de ustedes, de estudiantes y docentes, ni estudiantes y asistentes de la educación. Rige exclusivamente entre profesionales de una misma área, o profesionales, perdón, dentro de una empresa, pero no hace alusión a los alumnos. Por lo tanto, ¿dónde tienen que estar los protocolos si hay una agresión? Dentro del reglamento interno de convivencia escolar. Y también debiera estar el protocolo Ley Karin dentro del RICE, pero tiene que estar asociado para nosotros. ¿Por qué? Porque en el sistema público, y aquí Pablo no sé cómo será específicamente en su zona, en el sistema público, ¿qué es lo que se establece? Que cuando son quejas, esas quejas tienen que quedar por escrito. Ojo, y si son quejas contra cualquier funcionario que no sea el director, ¿ya? Ojo, tienen que ser recepcionadas por el director del colegio y tienen que ser enviadas a convivencia escolar. Pero cuando es una queja contra el director del colegio, habitualmente se manda a la corporación, a la dirección de educación. Cuando es colegio Así tal particular, cual, también así es tal allá, cual ¿cierto? es, Ya, tal cual, perfecto. no, sí, es lo mismo. Y ojo, las quejas siempre son por escrito. ¿Por qué? Porque puede quedar en una ofensa a la honorabilidad de la persona. Y en el sistema público, eso puede ser hasta motivo sumario. Entonces, no es llegar y que yo me voy a quejar de un profesor por cualquier cosa o me voy a quejar de un paradocente por cualquier cosa. No. No, 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 no. Tiene que ser motivo debidamente fundamentado y la queja, al menos en el sistema público, es siempre por escrito. Ojo con eso. Héctor, cuénteme. Sí, profesora, con respecto a lo Ujú, mismo, yo, bueno, el mío es un colegio particular, se ha mencionado. En marzo yo tuve un problema con una colega. ujú. eh, hasta el día de hoy, que van casi 10 meses, nunca ella presentó su antecedente en forma formal, escrita. Ella solamente eh, lo hizo en forma verbal. Ujú. Prácticamente al empleador lo presionó porque ella dijo que no iba a aceptar la disculpa ni la mediación. Después de un mes, yo nuevamente fui notificado por escrito en esa oportunidad que se le da un mes más a esta persona para que presentara su antecedente. Hasta el día de hoy no ha presentado nada. Eso yo no lo puedo ahora por la ley Karin, pero tiene que haber un protocolo que establezca cuánto es el plazo para presentar los antecedentes formales y que el colegio, perdón, cierre el proceso de esa investigación.
Sí, pues, debieran tener un protocolo frente a ese tipo de denuncia. Sí, Héctor, debieran. Y si no lo tienen, deberían tenerlo. Porque eso tiene que ir dentro del reglamento interno de convivencia escolar. Ujú, Ya, por- y en este caso, por ejemplo, ujú. la directora cumple un rol y el administrador, ¿quién es el que tiene que tomar decisiones? ¿La directora o el administrador? Porque en este caso, disculpando la expresión, me tiraron a mí con el administrador. ¿Por qué con el administrador? Porque la queja era de funcionario. Bueno, si el colegio lo ve así, puede ser el administrador. Pero lo que habitualmente diría la norma es que debiera ser igual el encargado de convivencia escolar, po, porque es un problema de convivencia entre funcionarios. Pero si el administrador, debiera ser si lo tienen establecido como el administrador en el colegio suyo, el administrador, para sus efectos del caso. ¿Ya? No sé si ahí Después, respondo a la pregunta. De sí, sí, nada. sí, no, pero debiese haber un protocolo que después de 10 meses eso debiese estar cerrado. Tipo, porque además se supone que las quejas debieran ser resueltas o este tipo de conflicto en 10 días hábiles nomás. Eso es lo que Claro, más o menos deben hacer. La ley Cabrín, me parece que máximo un mes, 2 meses. Claro, no es mucho más. Entonces, el colegio tiene que alinearse también con estas normativas. Ahí falta ahí catetear ahí para presionar también por esas cosas, porque eso es parte también de lo que tiene que tener los colegios actualizados. Ojo ahí. Verónica, cuénteme. Sí, porque yo le iba a decir que igual hay protocolos que no se cumplen, porque si lo estamos hablando como dice Héctor, Ujú. eh, está como un poco turbio eso. Yo Y no lo otro dije, que le iba a preguntar, ¿eso de la carta se hace en forma interna dentro en el mismo establecimiento o tengo que ir a... Ya, pero ¿y qué pasa si tengo el problema, por ejemplo, con el director o con el... ojo, en el sistema público, Verónica, si es el tema con el director, a la dirección de educación. Siempre es con Ah, la corporación de educación. Pero si es un problema con cualquier otro funcionario que no es el director, la queja la recibe el director y la manda habitualmente a convivencia escolar. Y como es un tema de relaciones humanas, es convivencia el que interviene. Porque la convivencia escolar no es solamente para los estudiantes, también es para claro, personas sí, del pues. mismo entorno. Entonces, Ajá, va a depender de la persona con la que tengan el problema. ¿Ya? Esa es la ah, claro, cuestión. ya, ¿Ya? No, gracias. de nada. Chiquillos, me encanta que sean tan buenos para preguntar. De verdad que se me hace más ameno el, las clases con ustedes. Así que me gusta que pregunten. Miren aquí. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. A propósito de de que Héctor estaba preguntando. Ojo, ustedes también pueden catetear por esas cosas, pero mi sugerencia es que no lo hagan de forma verbal, siempre por correo, siempre por correo, siempre proponer el tema del correo. Y si hay que citar la norma, citen la norma. Si en el fondo lo que tiene que entender el colegio es que ustedes lo están haciendo por el bien de el funcionamiento del colegio y del servicio, aunque suene feo, no, odio usar esta palabra, del servicio educativo. ¿Ya? Ojo con eso. Dice, son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable. Ojo con eso. Cuidado con los horarios de trabajo, ¿cierto? Del cumplimiento de las colaciones. Chiquillos, siempre que ustedes salgan del colegio, antes de su jornada laboral, siempre firmar el libro de ruta. Si van a pedir permiso, pídalo siempre por correo porque esas son normas que están dentro de su contrato de trabajo. Ojo, y lo otro que tienen que leerse siempre de toda institución laboral y que les tienen que pasar es el reglamento interno de higiene y orden, o de orden e higiene. ¿Por qué es importante? Porque esas son las normas que rigen su trabajo. Usted tiene que conocerlo. En general en las empresas ustedes se los pasan cuando los contratan, pero tienen que conocerlo, porque el reglamento interno de higiene y seguridad, de hecho también se llama, se va actualizando también, de acuerdo con estas nuevas normativas. Entonces, por ejemplo, ahí que pueden encontrar cómo reacciona el empleador frente a ley Carín, cómo reacciona el empleador frente a problemas de seguridad, el tema del comité paritario, etcétera. Son documentos que ustedes tienen que conocer para su propio Profesora, trabajo. Sí, dígame, cuéntamelo más. sí, todo eso lo involucra porque en eso, y en el tema del artículo de ley de la 16.744 indica que todo establecimiento, ya sea educativo, empresa
pública, privada, todos se rigen por lo mismo. Diferentes Exacto, cosas, pero la ley es una. exactamente. Y no se hace distinciones tampoco, ojo con eso. Así que tienen que, un documento que eso para su trabajo tienen que conocerlo. Ahora, para ir cerrando la sesión de hoy día, ¿cuál es el perfil del asistente de la educación? Primero, ojo con eso, conocedor de los aspectos más sustantivos del proyecto educativo institucional y ojo, adherentes a él, al menos en su discurso. ¿Por qué lo digo? Porque si les toca trabajar en un colegio religioso, por favor, sean cuidadosos con lo que vayan a hablar. Es que Verónica se ríe ahí, pero ojo, yo tengo que saber dónde me estoy metiendo. ¿Ya? El colegio no va a cambiar porque yo piense de otra forma. Si yo soy trabajador del colegio, yo tengo que tener un discurso pro colegio. Ya tengo que ser cuidadoso con lo que hablo, con lo que les digo a los niños, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy en un colegio católico, ¿cierto? Yo me tengo que guardar mis opiniones con respecto al aborto. Por ejemplo, por mucho que yo en mi vida cotidiana, ¿cierto? Sea pro aborto y pañuelo verde y todo lo que a ustedes se les dé la gana, estar en un colegio católico. Por lo Hay que tanto, hablar del paradigma. exactamente. Hablemos del método natural, ¿cierto? Hablemos de otros métodos anticonceptivos, pero no de aquello. ¿Ya? Ojo con eso. Mucho cuidado con lo que hablan. Porque los chiquillos se agarran a veces de eso y a veces no lo hacen con mala intención, pero eviten ciertos comentarios. ¿Ya? Y o por último, lean bien o se determinen bien la línea que tenga el colegio que ustedes van a trabajar. Ojo con eso. De hecho por el tema cultural que tenemos los latinos, igual a veces se hace difícil entre compañeros los sobrenombres o algunas bromas por el tema de la ley Karim, que igual yo he visto que cuesta mucho adaptarse a esta nueva ley. Exacto. Y ya están tapizados denuncias las inspecciones del trabajo por eso. Porque además la gente toma todo por ley Karim. Y lo que dice la ley Karim es que yo puedo sancionar si hay episodios de burla, sobrenombre. Pero si yo le estoy llamando la atención a un trabajador porque en su contrato no está cumpliendo lo que tiene que hacer, no podría hablar de ley Karim. Ojo con eso. Ahora, punto importante y con esto voy a cerrar. Lo demás lo vamos a ver en la sesión del próximo martes. Conocedores y amantes de los niños y dispuestos a asistirlo en cualquier circunstancia. Voy a repetir lo que les dije en la primera clase. Tienen que querer a los niños. Ustedes hacen un rol tan importante como lo tenemos nosotros los profes en los colegios. Ustedes muchas veces van a ser oreja de los niños, van a escuchar confidencias de los chiquillos y hay que ser discretos, hay que tratarlos con firmeza, sí, pero también con cariño, porque se van a encontrar con una generación que no tiene ese cariño o que no lo siente a veces y que a veces ustedes van a ser los únicos de su círculo que los escuchan y les dan un consejo razonable. ¿Ya? Ojo con eso también. ¿Ya? Los niños necesitan cariño actualmente, sí, pero también necesitan normas. Y tenemos que tratar de aplicar, ¿cierto? Aquello de firmeza, pero con cariño. Y muchas veces esa pega, ustedes la hacen fuera de la sala. Y estamos formando hábitos. También la limpieza, ¿cierto? Los niños, de los espacios que utilizan. Que no tiren, por ejemplo, la basura al suelo, ¿cierto? Cómo se tratan entre ellos, que se van a encontrar con una generación de estudiantes que tienen preinternalizado la grosería para arriba y para abajo. Y hay que hacerles entender a los niños, y esa es una lucha que los que aquí trabajan como asistentes de aula concordarán conmigo, hacer que los chiquillos hablen sin grosería es una tarea titánica, titánica, titánica. Entonces, ojo con eso. Es que igual Son, los papás no normalizan eso. Yo en la reunión de apoderados yo escucho a los papás y normalizan muchas cosas de los alumnos. exacto, o están pegados en el teléfono, que es más grave. Eso diría yo. Pero eh, eso ustedes también forman hábitos y hacerle entender que a los chiquillos pueden usar el lenguaje que quieran si están en un contexto informal. Pero en la sala de clase no pueden taparse a groserías desde la entrada hasta la salida, o sea, no al lugar. Chiquillos, ¿cómo quedaron con la clase de hoy día? Cuéntenme. A Leonardo. Excelente. Siento que estamos haciendo las cosas que el liceo donde trabajo yo está terrible. Pero hay una oportunidad de mejorar. O sea,
yo te digo sinceramente, estas cosas a veces sirven para poder hacerlo. ¿Ya? No, Y personalmente, cuando lo que parte desde la cabeza, desde el capitán, cuando el capitán del barco está mal, todo para abajo está mal. y los marineros fracasan por eso, sí, Sí, pues, es totalmente que de eso acuerdo con usted. eso yo decía, porque si desde arriba está mal, y nosotros sabemos por todo lo que nos han enseñado ustedes, igual no sé qué tanto nosotros podemos tener incidencia en eso, pues. Mira, yo al menos Y siempre lo- lo veo, ay, perdón, Verónica, yo siempre lo veo con el tema de que al menos dejar el antecedente por escrito, porque lamentablemente los empleadores siempre tratan de deslindar las cosas cuando no hay asunción de responsabilidades. Y en ese sentido, los respaldos vía correo o los respaldos de forma manual también sirven. Esa es mi sugerencia. Si ustedes están detectando una situación anómala, dejen el respaldo, porque eso también les sirve a ustedes de defensa en el caso que quieran a ustedes endosar una responsabilidad que no es suya. Ojo con eso. Eso diría. Chiquillos, voy a pasar la lista entonces y con esto voy a cerrar la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que no queden tan aleonados ni tan incendiados tampoco, pero insisto, ustedes tienen que apegarse a la normativa. Ya, pasemos la lista entonces. Jennifer Afandi está por aquí. Presente, profesora. Carlos Araneda, Presente. Priscila Bravo, ¿está por acá? No vino. Ya. Silvana Bugueño, ya está con falta justificada. Leila Castillo, Presente, profesora. Graciela Cid, ¿está por acá? Presente. Ahí está. Valerie Cofré, ¿está por acá? ¿No? Ya. Fabiola Contreras, ¿está por acá? Presente. Silvana Cortés, Presente. ahí está, justo. Camila Delerve, Camille Delerve, perdón. Presente. Perdón, la chilenicé hoy día, discúlpeme. No, tranquila. Cristina Díaz, ¿vino Cristina? Presente, profesora. Aquí está. Nicole Fica, Sí, presente. Presente. ahí está. Marcela Flores, Presente, profesora. Verónica Godoy, Presente. perfecto. Pablo González, estaba por aquí, ¿cierto? Yo lo vi. Presente, Ahí. presente. Yasmín Ibáñez. Yasmín Ibáñez, ¿está por acá? Ya. Jimena Lezana, Presente. ya, perfecto. Katy Lizana, Héctor Maldonado, sí, estaba el Héctor, ¿cierto? Ahí, Presente y buen descanso. igualmente. David Pizarro, ¿vino David? Susan Rodríguez, Presente. Génesis Sepúlveda estaba, ¿cierto? Presente. Sí. Lucía Toledo, Presente, profesora. perfecto. Y me queda. A ver. Aquí está Camila Verde. Roxana Varela. Roxana Varela. Vino. Y Camila Verdugo. Chiquillos, quedamos hasta aquí por hoy día. Que tengan un excelente fin de semana largo. Descansen. Sí, gracias, igual. Les voy a subir la circular 1 para que le echen una leída ahí, se vayan familiarizando ya y que tengan un buen resto de semana, muchachos. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Que estén súper. Junto los dulces, hay que juntar dulces. Toda la razón. Compren los dulces, por favor, porque yo los voy a comprar mañana, de hecho. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao. No. Chao, Gracias. compañeros.